Ya. ¿Qué nos falta entonces? Es como la última parte de los sistemas de iniciación, ¿no? La parte 3. Entonces, ya hemos visto todo lo que son los sistemas a fuego, no eléctricos y cuáles son las principales diferencias entre ellos. Ya tengan ahí bien presente ese tema porque si la evaluación 1 llega a ser de teoría, le voy a preguntar mucho por las diferencias que hay entre sistemas de iniciación. Ya, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia hay entre el a fuego, el no eléctrico, el no eléctrico, el eléctrico, el eléctrico y el electrónico? Y en general entre todos los grupos, ¿por qué se diferencian? E incluso entre el mismo grupo, ¿por qué hay productos que se diferencian? Como, por ejemplo, en el grupo de los no eléctricos, el cordón detonante con el tubo de choque. Y ahí dentro del mismo grupo también vamos a ver que hay diferencias. Entonces le voy a estar preguntando mucho por eso, si es que la evaluación 1 les toca con teoría. Ya también hay una probabilidad de que les pueda hacer una prueba de ejercicio. Bueno, todavía no hemos visto ejercicio, pero ya desde la próxima semana en adelante vamos a estar viendo. Pero si son preguntas de teoría, les voy a estar consultando sobre las diferencias entre los sistemas de iniciación. Hoy vamos a ver el grupo conformado por los eléctricos y los electrónicos. Ya son dos grupos independientes, pero que ciertas cosas comparten también. ¿Ya? Estos dos últimos grupos. ¿Vale? Pero todos tienen diferencia entre ellos. Yo siempre en las clases les voy a estar mencionando cuáles son las diferencias. Y hay cosas que no están textuales en el PowerPoint. Ya, pero si pueden ir tomando apuntes eh, o memorizando estas diferencias que hay entre cada grupo, sería súper bueno que lo vayan considerando. Entonces, los eléctricos, ¿cuál va a ser como el fundamento en el cual se sustenta su aplicación? Va a ser en las corrientes eléctricas. Por eso también tienen este nombre, este grupo que vamos a estar viendo. Ya la corriente eléctrica que se va a transmitir a través de los cables. Entonces van a ver una determinada corriente que va a necesitar la gota pirotécnica para activarse o destruirse. Entonces, dependiendo de la intensidad de esa corriente que yo pase acá o distribuyo por los cables, la gota van a haber algunas corrientes que las va a resistir y otras no, entonces se va a romper y cuando se rompa va a activar el tren de retardo en el caso de que el detonador eléctrico tenga retardo y si no lo tiene va a activar directamente las cargas, ya las cargas primarias y secundarias que están acá, que son básicamente las mismas cargas que vimos con las otras cápsulas detonantes, ¿no? Eso también lo deben tener presente. ¿Cuáles son las cargas o explosivos que están involucrados en la detonación de las cápsulas? Ya, yo se las mencioné, así que deben saber a cuál corresponde cada una. Generalmente la del color amarillo es una y la de color gris o blanco es la otra. Ya son dos explosivos que están ahí metidos en proporciones bien menores, pequeñitas, en miligramos de explosivo, pero que van a reaccionar, en este caso, cuando la gota pirotécnica se rompa. ¿Qué cosas van a ser importantes acá? Eh,
para distinguir estos detonadores o este sistema de iniciación completo, ¿ya? No solo el detonador o la cápsula, del electrónico, que es bien parecido, físicamente se parecen. Bueno, lo principal va a ser que el eléctrico tiene dos cables separados y de distinto color. En cambio, el electrónico tiene dos cables juntos y del mismo color. Ya ahí no hay diferencia de colores como acá. Esa es una diferencia que encontramos entre eléctrico y electrónico. Ya la otra, en la cápsula. El eléctrico, en su mayoría, va a contar con una cápsula de aluminio, gris. En cambio, el electrónico va a tener una cápsula de cobre. Eso es una diferencia física con respecto al material con el que se construyen las cápsulas de lo eléctrico y por otro lado lo electrónico. Y así podemos encontrar muchas más diferencias como el conector, que dentro de esta cápsula no hay un micro retardo. En el caso de los electrónicos sí hay un micro retardo incorporado, un chip, y que ese chip en el electrónico yo lo voy a poder programar. Ya en el caso del eléctrico no existe ese chip o microchip. Ya esas son como 4 diferencias que son más bien visuales que podemos encontrar para diferenciar eléctricos de electrónicos. Lo otro es que los eléctricos, como les mencioné antes, van a haber grupos que se activen directamente cuando la gota estalle, esta gota pirotécnica. También se le conoce como un inflamador, es porque cumple una función bien parecida a la que hace la mecha con el fulminante corriente. Cuando la mecha se consume, produce una inflamación en este sector y eso activa las cargas primarias y secundarias de explosivos. En este caso, el inflamador va a ser la gota pirotécnica eléctrica. Entonces, si le agregamos tren de retardo, vamos a poder generar un desfase de tiempo en la detonación. Ya, pero en general, esa es como la estructura interna que tienen estos sistemas. Este sistema de iniciación eléctrico lo vamos a poder clasificar en 3 grandes grupos, ¿ya? O con respecto a 3 funciones que van a estar cumpliendo. ¿Cuáles son ellas? La sensibilidad que presenta el detonador, los tiempos que trae el detonador de forma interna y los usos que yo le puedo dar a cada uno de ellos. Y entonces, partiendo por lo que es la sensibilidad, vamos a encontrar primero los sensibles. Ya van a haber detonadores que van a estar acondicionados para trabajar en lugares donde no hay mucha corriente estática, ya, o corrientes provenientes de otros equipos que son eléctricos o electrónicos. Y entonces en ese caso podríamos trabajar con este que es el sensible. ¿Cómo yo lo diferencio de forma visual? Es por uno de los cables que va a tener un color rojo, ¿ya? Uno de los dos cables tiene que tener un color rojo y yo de esa forma sé que es un detonador eléctrico sensible. Respecto a la energía que se tiene que liberar, bueno, a través del conector pasa la energía eléctrica, se distribuye por el cable, estos son cables, ¿ya? Y llega acá a la gota pirotécnica
tiene que ser una energía eléctrica o una corriente de intensidad de 1,2 amperios por lo menos. Ya 1,2 amperios más ya va a comenzar a provocar que esta cápsula detone. Y así que por eso, como son tan bajitos los amperios que necesita para reaccionar, es que yo no lo puedo utilizar en una faena donde hay mucho movimiento. Me tengo que cuidar con eso, con esas corrientes estáticas que se generan cuando hay mucho movimiento. Otro grupo van a ser los insensibles. Ya si se fijan, ustedes las cápsulas son las mismas, las diferencias se dan principalmente por los cables, físicamente hablando. Ya en el caso de los insensibles, yo necesito que uno de sus cables sea rosa, ya que tenga ese color eh, integrado para diferenciarlo de otros. ¿Dónde puedo utilizarlo? Bueno, como son más insensibles que los anteriores, yo los puedo usar en faenas donde ya hay un poco más de movimiento. Podríamos decir que los sensibles se pueden utilizar en faenas de pequeña minería, porque ahí no hay mucho movimiento, no hay mucho personal, no hay mucha tecnología tampoco integrada a esas faenas. Y los insensibles los podemos utilizar en faenas de mediana minería donde tampoco es exagerado el movimiento. ¿Ya? Así que eso me va a dar cierta seguridad de poder usarlo en ese caso. Los amperios que yo necesito generar con el equipo para que reaccione la gota pirotécnica acá son 2,5. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que son como prácticamente el doble del anterior, de los sensibles. Tengo que aplicar el doble de corriente eléctrica para que reaccione este detonador eléctrico. Y ya, si yo me encuentro en una faena donde hay demasiado movimiento, o sea que prácticamente parece un mol, tengo que utilizar los altamente insensibles. ¿Dónde podría aplicarse esto? ¿En qué caso práctico? En una faena como Chucky subterránea o como Teniente, ¿ya? De ese nivel, donde hay mucho movimiento, muchas máquinas, generadores, luminares también, ya de todo tipo de energía eléctrica actuando ahí. Entonces, la emisión de electricidad va a ser alta. Y también la electricidad estática que se va a generar por el movimiento mismo del personal, equipos, principalmente. Y así que el altamente insensible está como acondicionado para trabajar en esas condiciones. ¿Cómo lo diferenciamos de los dos anteriores? Es porque uno de sus cables tiene que ser verde. ¿Ya? Uno de sus cables, uno de los dos cables que componen este sistema tiene que ser verde. Lo otro es que la máquina explosora con la que yo voy a estar iniciando el disparo tiene que producir una corriente eléctrica de 25 amperios. ¿Ya? Vale decir 10 veces superior o 20 veces, por lo menos 20 veces, la del sensible, que era el primero, y 10 veces superior a la carga eléctrica que se genera en el insensible, que era de 2,5 amperios. Entonces, como ven, son bien diferentes estos productos uno de otro, a pesar de que físicamente se ven iguales. Las gotas pirotécnicas tienen diferentes resistencias. Entonces, uno va a requerir mucho más energía eléctrica que el otro para poder iniciarse.
¿Ya? Esa es una clasificación con respecto a la sensibilidad que tienen para poder detonarse. Sensibilidad eléctrica, por supuesto. Ya. Entonces ahora vamos a ver cómo se clasifican según los tiempos. Cuando sean instantáneos, ¿qué quiere decir esto? Que la gota golpee directamente las cargas explosivas primarias y secundarias de la cápsula de aluminio. Si eso pasa de forma instantánea, uno de sus cables tiene que ser blanco. ¿Ya? Yo tenía tres colores antes: rojo, rosa y verde. ¿Mm? Entonces ahora, si yo quiero mezclar una de las condiciones anteriores con una de los tiempos, en el caso que sea instantáneo o sensible instantáneo, debería tener un cable rojo y otro blanco. ¿Mm? Si yo quiero ocupar un detonador eléctrico insensible instantáneo, tengo que utilizar uno que tenga o posea cable rosa y blanco. ¿Ya? Así los voy a ir diferenciando de forma física. Ya en el caso que tengan micro retardos, milisegundos, uno de esos cables tiene que ser amarillo. Esto ya incorpora en el tren de retardo y la gota va a golpear eso primero para darle un desfase de tiempo antes de llegar a las cargas explosivas. Color amarillo, entonces, micro retardo. Y de retardo, eh, cuando se van a clasificar así, es cuando tengan 500 milisegundos para llegar a detonar. Estos también, los de retardo, se conocen como de medio segundo. De medio segundo también se conocen como los de 500 milisegundos, porque es la mitad de un segundo. Acá uno de sus colores tiene que ser azul. ¿Vale? Entonces, segunda clasificación, dependiendo del tiempo de detonación. Y la tercera tiene que ver con los usos que yo le doy a estos detonadores eléctricos. Por ejemplo, si quiero hacer trabajos generales o habituales de la faena, como son galerías, chimeneas, algunos bancos pequeños también pueden ser, tronaduras secundarias, disminución de tamaño de bolones, por ejemplo. Ahí yo voy a estar utilizando los de cápsula de aluminio, que son generales, son como para trabajos típicos. Ya por eso vemos que tantos de todos los ejemplos que vimos antes, todos tenían cápsula de aluminio, porque son los más comunes. Pero van a haber otros que son como más especiales y se crearon para condiciones especiales también de trabajo, que son los de cápsula de cobre. Ya en ese caso, estos están diseñados exclusivamente para utilizarse en faenas o en explotaciones de carbón subterráneo. ¿Ya? Porque, bueno, la tecnología que se aplicó acá es para que puedan soportar o trabajen de forma segura en ambientes con gas grisú, metano o cualquier tipo de gas inflamable. ¿Ya? Que en las minas de carbón ese es un gran problema, que se liberan estos gases y son súper inflamables. ¿Ya? Y han ocasionado muchos accidentes por eso. Y eso sobre todo al momento de la tronadura, que es cuando hay como un fuego liberado. Ya, pero con estos detonadores de cobre, cápsula de cobre, se impide que aumente la probabilidad de detonar el gas grisú. O sea, no es que la eliminen la probabilidad, pero sí la disminuyen mucho. Ya son seguros para trabajar con ellos. Otro uso o aplicación de los detonadores eléctricos son sísmicos. Ya que lo que hacen en ese caso es generar condiciones parecidas a las de un sismo,
a través de pequeñas detonaciones que se pueden realizar con estos accesorios. ¿Qué pasa? Que para generar esas condiciones de sismicidad, uno tiene que disminuir el tiempo de detonación a menos de 1 milisegundo. O sea, son tiempos muy, muy pequeños, ¿ya? Casi imperceptibles. Entonces, al hacer detonar varios de estos eh, a, con tiempos de menos de 1 milisegundo, voy a crear condiciones muy similares al movimiento de las placas tectónicas. Pero esto es lo geofísico, no son temas mineros, así que tampoco vamos a ahondar mucho en ese tema. Y otra aplicación que se puede hacer con ello es tronaduras submarinas, ¿ya? Esos trabajos también se pueden realizar con detonadores eléctricos, tronaduras submarinas. Aquí está el resumen de todas las combinaciones que yo puedo tener, dependiendo si va a ser instantáneo, sensible, de retardo, insensible, etcétera, etcétera. Y aquí yo veo cuáles son todas las combinaciones que se pueden dar con ellos. Respecto a los colores del cable solamente. Ya. Eh, bueno, no está lo uso acá porque de eso va a depender solo la forma de la cápsula, si va a ser de cobre o aluminio, pero con respecto al tiempo y a la sensibilidad eléctrica que tiene esta cápsula, ahí están los colores de los cables. Para que puedan producir la detonación, estos sistemas necesitan un aparato que genere esas condiciones o que produzca esta corriente eléctrica necesaria para que las cápsulas detonen. En la antigüedad eran más o menos así, un maletín relativamente pesado que se tenía que ajustar al amperaje, ya con estas manillitas que están ahí, esas perillas, y bueno, después de ajustarlo, la intensidad de corriente a la que yo necesito para poder activar la gota pirotécnica, se hacía la detonación. ¿Cómo? Presionando el botón verde y el rojo al mismo tiempo. En la actualidad son equipos más pequeños que uno puede sostener con una mano nada más. O sea, si este pesaba unos 5 o 7 kilos, este de acá pesa entre 500 gramos y 1 kilo. Ya son muy, muy pequeños y livianos además. Eh, pero básicamente cumplen la misma función. ¿Cuál es la ventaja que tiene este equipo más tecnológico y más pequeño? Es que de forma automática reconoce la corriente que necesita el detonador. Ya yo no tengo que ajustarlo acá. Él de forma automática la puede obtener esa necesidad. Y en cuanto a la seguridad, también se tienen que presionar dos botones al mismo tiempo para generar esta reacción, porque si fuera un solo botón, puede caber la posibilidad de que el operario presione de forma involuntaria ese botón y salga la detonación, ¿ya? Entonces por eso tienen que ser dos botones presionados al mismo tiempo. Y en general todos los aparatos explosores funcionan bajo esta misma condición, ¿ya? Se tiene que dar que yo presione al mismo tiempo dos botones de forma simultánea. Ya. Entonces el último grupo de sistemas de iniciación van a ser los electrónicos.
Estos ya tienen la tecnología más avanzada, requieren también una expertise del operario superior a los anteriores, pero en general son simples de usar. Son simples de programar y también de realizar la detonación. Vamos a estar viendo los que eh, distribuye la empresa Orica, son los más conocidos, y el funcionamiento entre sistemas electrónicos se parecen mucho entre todos también los fabricantes. Es porque tenemos a Orica por un lado, que ellos son como los pioneros y los que llevan la tecnología más avanzada también en este tema. Y acá en Chile tenemos otras empresas como David Bickford y Dyna Nobel que también tienen la posibilidad de darnos estos equipos para que trabajemos. Ya, pero se opta generalmente por la calidad de los productos también que ofrecen, por los Origa, y son los más conocidos también, ya, estos sistemas de iniciación. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento que tienen o bajo qué principio trabajan? Básicamente, bajo el principio de programar un microchip. O sea, este es el único detonador que tiene un microchip dentro de la cápsula, que es como inteligencia artificial, pueden decir, o algo así, porque, por ejemplo, el microchip yo le puedo hacer preguntas y él me va a responder, no así con la voz, por supuesto, pero a través del aparato. Entonces, yo a través del aparato le puedo preguntar si está en buenas condiciones de detonar y este microchip me va a retroalimentar diciendo sí, estamos en buenas condiciones, puede realizar la detonación o no por tal motivo. ¿Cuáles son esos motivos? Generalmente que puedan haber cortocircuitos o mucha presencia de agua en los pozos o algún corte del cable también que esté generando una interferencia en la transmisión de la energía electrónica en este caso. Ya, pero el microchip es capaz de identificar ese problema y dar una alerta al respecto. Y así que por ese lado son eh, mucho más avanzados que los otros sistemas. ¿Por qué muchas faenas, sobre todo de gran minería, ya que es donde están las lucas, optan por este sistema y realizan la inversión? Es porque se han dado cuenta a través de los años, haciendo estudios al respecto, que todos los procesos posteriores a la tronadura eh, se van a estar optimizando. ¿Qué quiere decir esto? Que la fragmentación mejora y mejorando la fragmentación va a haber menos desgaste en las palas, en los camiones, en los equipos de molienda. Y entonces, claro, yo realizo una inversión más alta al comprarlo, pero después de utilizarlos voy a ver una disminución de costos en procesos posteriores. Así que tiene su ventaja bien buena este sistema. Ya, otra aplicación que se puede hacer con esto es que un pozo tenga dos tiempos distintos de detonación. Ya como se ve acá en la figura, que yo puedo detonar la parte baja primero y después la superior. Ya como se conoce eso, bueno, son cebos y se les conoce como el deck también. Y ese nombre también se les da a los cebos cuando no están en la parte del fondo, sino que están en la parte intermedia, se les llama deck. Entonces, en este caso, cuando yo tengo pozos muy profundos, ¿qué quiere decir esto? Sobre 15 metros o sobre 12 metros, yo puedo ingresar
un nuevo cebo intermedio o carga intermedia para que detonen con tiempos distintos. ¿Qué estoy provocando con eso? Que también la energía liberada sea menor. ¿Ya? Como distribuir la energía liberada. En este caso, primero esta zona, después la otra, aunque puede ser al revés también, primero la zona superior, después la inferior. Todo depende de qué es lo que yo quiero cuidar. Así que van a funcionar bien con pozos largos, ya sobre 12 metros perforados. Hay una teoría que dice en relación con que la BOD de los explosivos también se pierde cuando los pozos son muy largos. Ya sobre 15 metros la BOD desciende mucho. Entonces necesitan un multiplicador, eh, cosa que haga levantar de nuevo esta BOD. Y esas son teorías que también están respaldadas, por supuesto, por análisis científico. Pero supongo que este pozo es 17 metros, entonces hasta aquí, hasta los 15 va a andar bien. Después va a descender la BOD, yo necesito darle otro impulso, con otra detonación. Y miren, en general las ventajas que podemos tener con los electrónicos son muchas. También haciendo estas aplicaciones, nosotros vemos una disminución de las vibraciones y el ruido de la tronadura. Ya temas que van a ir directamente en beneficio del medio ambiente. Sobre todo el tema del ruido, porque en las faenas mineras encontramos a veces mucha fauna que se asusta con estos temas. Entonces, disminuyendo el ruido, vamos a darle una mejor condición de vida a esta fauna que va a estar rodeando la faena, como a los zorros, bueno, en algunos casos hay llamas, hay mucho tipo de fauna que puede estar presente, burros también de repente andan ahí. Entonces, además de los más pequeños, ¿no? Animales más pequeños que también se asustan con estos temas de la vibración y el ruido. Entonces, disminuyéndola, les damos mejores condiciones de vida a ellos y también a nosotros. Con esto de las vibraciones también yo aumento o mejoro la estabilidad del talud, ¿ya? Porque menos movimiento significa mayor estabilidad. Es como los sismos, grado 4 no produce mucho daño, grado 5 ya se ven más, 6 7 ya es como destrucción, etcétera. Entonces, vamos a ver solo los Orica, y dentro de los Orica, a pesar de que, como les comenté, son todos muy parecidos, por ejemplo, los Dyno Nobel, que son otros fabricantes de explosivos y tienen sistemas electrónicos también que proporcionan a las empresas. Ellos también cuentan con el detonador electrónico, con el cable de conexión, eh, con los conectores especiales y un software para trabajar. Ya, pero en el caso de la Orica, el detonador se llama Icon. Y el Icon, bueno, está compuesto de la cápsula de cobre, ¿m? El cable del detonador, esto es un cable, no es un cordón ni un tubo de choque, es un cable. ¿Ya? Eso va enrollado en un carrete. Los electrónicos son los únicos que poseen carrete para poder ahí enrollar el cable, ¿eh? Y no esté estorbando tanto las zonas, ¿eh? Y además tienen un conector especial que va a mover el funcionamiento eh, una vez que se realiza la conexión con él, que realiza como una mordida en los cables. ¿Y qué cable muerde?
es el de conexión. Ya se llama así porque va pasando como por encima de los pozos y por cada pozo yo me tengo que conectar con este perrito, ¿ya? Así le llaman en la faena, los perritos, porque realizan mordisco al cable de conexión, que es el amarillo que está acá. ¿Ven? Ese es el mordisco que generan eh, estos conectores del Icon, ya que se le dicen los perros. Lo otro, la otra ventaja que tiene el sistema electrónico es que siempre trae como un software con el cual se puede trabajar. En el caso de Lórica, el software de ellos se llama Shot Plus, ya que para hacer diseños de malla, ver cómo va a ser la liberación de la energía de esa malla, el barden práctico, etcétera, etcétera. Se pueden hacer muchos análisis de fragmentación también, fragmentación esperada, pues. Nunca va a salir igual que la que se va a dar en terreno, pero va a ser una buena proyección la que se puede hacer con el software. Y ahí nosotros trabajamos en la sede, en INACAP, con el JK SimBlast, así se llama el software que nosotros utilizamos, que en muchos casos algunos piensan que no es bueno el JK, ya como que lo miran en menos, pero yo les puedo decir con fundamento, porque yo he ocupado los dos software, que el JK está al mismo nivel del Shot Plus. En minería a cielo abierto, ya para hacer tronaduras de banco están como al mismo nivel. Y, y en subterránea, yo diría que el JK que tenemos nosotros en la sede es superior al Shot Plus. Y así que si tienen la impresión o han escuchado comentarios de que el software que están utilizando emula o eh, es de lo peor que hay, eso es mentira, ¿ya? Nos faltan los chaqueteros que dicen esas cosas, pero yo les puedo decir con fundamento, porque he ocupado los dos, que el JK SimBlast es de los mejores que hay. Bueno, ahí lo vamos a estar ocupando en algún momento ese software. Eh, entonces, miren, parece que les comenté al inicio que les voy a preguntar si es que la prueba es teórica la de ustedes. ¿Por qué no sé si va a ser teórica? Es porque hay secciones en las que yo les pregunto por ejercicio y otras secciones en las que les pregunto por teoría. De repente le pregunto a todas las secciones por teoría o a todas por ejercicio, entonces no sé bien todavía cómo van a ser las pruebas. Pero si llegas a ser de teoría, les voy a preguntar mucho por diferencias entre sistemas de iniciación. Entonces acá tenemos dos sistemas de iniciación que los vamos a comparar, ¿ya? Me gustaría saber si me pueden decir cuál sistema es este y cuál es el de abajo. De los cuatro grupos que hemos visto, ¿cuál sería el de la parte superior y cuál el de la inferior? ¿Ya? Si alguien se anima a responder esa pregunta, por favor. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Ya, mire. Bueno, les comentaba que les voy a hacer muchas preguntas de comparación entre sistemas de iniciación. O sea, buscar las diferencias entre ellos. Entonces aquí tenemos dos sistemas de iniciación. El que está acá de color naranjo y el amarillo que está aquí abajo. Entonces quiero saber si ustedes saben de qué se trata cada uno o a cuál grupo pertenece. Por ejemplo, el de acá arriba, ¿a qué sistema pertenece? Y el de acá abajo, bueno, es el que estamos viendo ahora, así que no deberían tener problema ahí. Ya, pero ¿qué sistema de iniciación es este? El de la parte superior, que está acá. ¿Mm?
Ya se le olvidó. Y eso que lo vimos ayer, parece. El eléctrico, Oh, profe. eléctrico. Profe, el naranjo es el eléctrico y el otro no. Ya miren. El de acá, el naranjo, es no eléctrico. No Al revés. eléctrico. Y el de acá abajo, el amarillo, es electrónico. El mismo que hemos estado viendo los últimos 15 minutos. ¿Ya? Electrónico. Si yo les pregunto por diferencia entre ellos, bueno, hay muchas diferencias físicas y otras que no se ven a simple vista. Ya las primeras físicas son los conectores. El de acá tiene el conector 6T, así se llama este. El 6T, porque puede alojar 6 tubos de choque dentro de él. Y el de acá, bueno, este conector se conoce más como el perrito, ya así le llaman, porque muerde los cables. En cambio, este se conecta a los tubos de choque, como que se engancha a los tubos de choque. ¿Ya? Los conectores son una diferencia. Las cápsulas son yo diría que es la principal diferencia entre ellos. Este tiene una cápsula de aluminio, el no eléctrico, y el de acá tiene una cápsula de cobre. Siempre la cápsula del electrónico es de cobre. Esta cápsula puede llegar a tener una fuerza 10, ¿ya? Entre 8 y 10. La cápsula de acá siempre tiene fuerza 12. Ya el electrónico siempre alcanza la fuerza mayor, número 12. En cambio, el sistema fuego, vimos que el fulminante corriente podía tener fuerza entre 6 y 8. Fulminante número 6 u 8. El sistema no eléctrico puede llegar a tener fuerza entre 8 y 10. Y el electrónico siempre fuerza 12. De fuerza 12 el electrónico. Y otra diferencia, bueno, además de los colores, por supuesto, y todo eso, que este es naranjo, el otro amarillo, ¿ya? Pero que el tubo de choque, esto es un tubo de choque. En el no eléctrico está el tubo de choque. Dentro del tubo de choque hay explosivos, ¿ya? Aquí está el HMX dentro del tubo. En cambio, en el electrónico no hay explosivo en el cable, ¿ya? No tiene explosivo el electrónico. Es un cable común y corriente de cobre. O sea que está reforzado con plástico. Pero si lo pelamos, es un cable de cobre. Y no tiene explosivo en ninguna parte. Necesita que sea cobre para transmitir la electrónica a través de él. ¿Ya? Pero el de acá necesita que tenga explosivo para transmitir la energía. Así que esas son algunas de las diferencias que hay entre el no eléctrico, detonador dual, que tenemos acá, este es el dual, y el electrónico. Otro puede ser el carrete. El electrónico siempre tiene un carretito aquí, donde se enrolla el cable. El tubo de choque o no eléctrico no tiene carrete. No tiene carrete. Y ningún otro tiene carrete. El eléctrico tampoco tiene carrete. Y mucho menos el a fuego. Entonces, ¿por qué? Esto tiene una explicación de por qué el electrónico es de fuerza 12. Es porque, como se ocupa el electrónico en pozos de gran minería a cielo abierto, ya faenas tipo Chucky, Escondida, Los Bronces, de ese nivel, ya faenas grandes de minería a cielo abierto. Pozos grandes entonces de diámetro y longitudes también grandes. Entonces, en esas condiciones, yo necesito iniciar las cargas de columna con una pentolita grande también, que es la de 450 gramos. ¿Ya? Y para iniciar una pentolita de 450 gramos, que es de las más grandes, yo necesito un detonador de fuerza 12, como el que tiene el electrónico. ¿Ya? Este es el que mejor se adapta a la de 450.
esa fuerza inicia bien una ventolita de estas características. En cambio, el detonador no eléctrico, con tubo de choque que está acá, ese, con cápsula de aluminio, eh, como tiene fuerza entre 8 y 10, va a iniciar bien las pentolitas más chicas, que son de 225 gramos, esta, pero le va a costar iniciar las de 450, porque con esa fuerza entre 8 y 10 no va a estar bien acondicionado para iniciar una pentolita 450, a pesar de que lo puede llegar a hacer, no se puede descartar, sí lo puede llegar a hacer, pero le va a costar. En cambio, el detonador electrónico de fuerza 12 no le va a costar iniciar la de 450. Y entonces todo tiene como una explicación y un sentido. Nada se hace como al azar acá. Vamos a tener, a pesar de que es maravilloso el detonador electrónico, igual vamos a tener problemas, ya que uno de ellos es que el pozo se presionó tanto al momento de cargarlo que terminaron rompiendo el microchip. ¿Mm? Y si se rompe el microchip, no le pasa información a la parte donde está el explosivo y por lo tanto no detona. Entonces vamos a encontrar así el electrónico como con el microchip, bueno, hecho pedazo y con la parte del explosivo sin detonar. Y eso es un problema grave, ya porque va a traer consecuencias en toda la columna del pozo. Ya si falla el sistema de iniciación, va a fallar toda la tronadura, porque este es el punto de inicio, ¿ya? Este es el punto de inicio de todo lo que viene después. Entonces, si esto no detona, no va a detonar la pentolita después, y si no detona la pentolita, no va a detonar el anfo, y así, al final el pozo completo no va a detonar. Y entonces, ¿con qué se va a encontrar después el viejito de la pala? Cuando llegue a cargar el material, se va a encontrar con una columna de anfo de estas características. Una cascada de explosivos. Entonces, eso es un tiro que da. Bueno, ahí ya que se tiene que hacer, restringir la zona, tiene que ir personal experto a evaluar la condición, el por qué pasó, cómo no se dieron cuenta que estaba ahí el tiro quedado, porque es súper peligroso para alguien que está cargando el material tener un tiro quedado, ya porque si no es alguien muy experto y realiza el carguillo desde abajo hacia arriba, con el bar de la pala puede llegar a activar la carga que está acá, que es la pentolita. Dentro de esta columna de anfo hay una pentolita ahí metida. Eso. Entonces, si la pala la golpea, la va a activar, la va a hacer detonar. Y si detona la pentolita, va a detonar toda la columna de anfo que está acá. Entonces, lo más probable es que todo ese material se le vaya encima al operario de la pala. Y termine quizás en un accidente fatal este tema. Y entonces los operarios de pala más experimentados, ellos saben cómo encontrar los tiros quedados porque comienzan pasando la pala desde arriba hacia abajo. Entonces, así descubren las columnas de anfo en la parte superior, en el caso que la encuentren, y ya saben que no pueden seguir excavando, porque tienen que primero, en el caso que sea anfo, rociar con agua ahí para inhabilitar el explosivo y después sacar la mentolita que está dentro. Que esta es la peligrosa que detone, porque si llega a detonar esta, como es un multiplicador, va a terminar detonando toda la columna explosiva. Ya, pero con los electrónicos, a pesar de que son eh, construidos con la última tecnología, aún así pueden fallar. ¿Qué otras cosas pueden pasar con los electrónicos? Es que se den cortes en las líneas que están conectadas. Entonces, con el cable de conexión, vamos a ir uniendo pozo por pozo en cada fila, como en zigzag, realizando esta conexión.
aquí está el detonador electrónico, ¿cierto? Voy a tener que del pozo va a salir el conector, el perrito que va mordiendo el cable de conexión acá. Y bueno, la información del programador le va a llegar directo a los pozos que están acá y va a llegar hasta el corte, ¿sí? Después del corte, ninguno de los otros pozos va a poder detonar. O sea, van a quedar tiros quedados en toda esta zona. Entonces, ese corte se puede generar porque alguien tira del cable o porque pasa un equipo por ahí, lo corta. Puede ser por muchas circunstancias que se dé. Puede ser que alguien voluntariamente también le pegue un corte. Pero para evitar esos problemas, la solución es cerrar el circuito. Si yo cierro el circuito, por más que se corte acá, acá o en cualquier parte, si el circuito está cerrado, la información se va a transmitir por un lado y por el otro. Así que todos estos pozos van a quedar como alineados en cuanto a la información que les va a llegar. Ya, siempre hay que hacer un cierre del circuito en el caso de que una de estas líneas se llegue a cortar. Ya siendo asegurado que todos los pozos van a detonar. Bueno, aquí ya tenemos los tres principales sistemas de iniciación: el no eléctrico, el eléctrico y electrónico. Bueno, aquí en la gráfica se diferencian porque el electrónico se puede programar, ¿cierto? Yo le puedo dar el tiempo que quiera al electrónico. En cambio, el eléctrico y el no eléctrico, yo no los puedo programar. Esos salen en el tiempo que vienen de fábrica. Entonces, determinado por eso también, por la cantidad de tiempo que trae el no eléctrico y el eléctrico, van a generar pilas de fragmentación distintas. Por ejemplo, el no eléctrico va a tener una fragmentación heterogénea con diferentes tamaños dentro de la pila de material que se va a estar fragmentando. Tamaños pequeños, otros bien grandes, van a haber bolones probablemente que tengan la necesidad de tronadura secundaria. En cambio, el eléctrico va a ser un poquito más parejo y ya se va a ver más homogénea esa fragmentación, con tamaños más pequeños y más parecidos entre ellos. Pero con el electrónico yo alcanzo los mejores niveles de fragmentación, ¿ya? O sea, prácticamente acá no hay bolones ni material pulverizado. O sea, todo tiene un tamaño óptimo para ser procesado después por los equipos de planta. Y por eso el electrónico lo prefieren tanto, además de la seguridad que da el uso de ellos, eh, las faenas grandes minas de cielo abierto. Es porque como mejora tanto su fragmentación, va a optimizar todos los procesos posteriores de la tronadura: carguillo, transporte, conminución, tratamientos de la planta, etcétera. ¿Qué ventajas tengo yo de trabajar con electrónico? Bueno, principalmente voy a poder controlar las vibraciones, la fragmentación, la estabilidad de las labores. Por un tema de seguridad, son ampliamente superiores a los otros grupos. También son fáciles de usar. Ya, o sea, programarlos no requiere de un gran estudio al respecto, ¿ya? Programar detonadores electrónicos es relativamente simple. Y bueno, todo lo que tiene relación con la seguridad, sobre todo desde el punto de vista del aparato que va a generar la detonación, que es el explosor, son mucho más seguros que los eléctricos. Aunque en el eléctrico la seguridad pasaba por presionar dos botones, ¿cierto? Acá la seguridad pasa por eso, o sea, también hay que presionar dos botones al mismo tiempo, pero además hay que tener una llave para activarlo.
¿ya? Y esa llave es la que funciona como contraseña. Si yo no tengo esa llave, va a significar que no voy a poder realizar la detonación. Entonces no se me puede perder la llave con la que activo este sistema de inicio de la detonación, ¿ya? No se me puede perder. Si se me pierde, probablemente va a ser el último trabajo que voy a hacer ahí en esa empresa. Cuando yo trabajo con cualquier sistema no electrónico, ya sea eléctrico, no eléctrico o a fuego, siempre voy a tener una fragmentación más débil, ¿m? O no tan homogénea como yo espero obtenerla. Y es por los temas de los tiempos nomás. Tiene relación con los tiempos de salida de los pozos. Esa fragmentación va a producir bolones. ¿Y qué va a significar? Invertir en tronaduras secundarias, ¿m? Que ahí voy a tener que realizar una inversión extra. Las vibraciones también van a ser bastante más altas que con sistemas electrónicos. El ruido también va a ser mayor. Por ejemplo, una tronadura con cordón detonante, que es un sistema no eléctrico, es súper bulliciosa. Incluso es molesto escuchar una detonación con cordón detonante. Ya, en cambio, los electrónicos prácticamente no se escuchan cuando detonan. Y otra condición que también no se logra controlar bien con sistemas no programables o no electrónicos es la roca volando. También van a haber muchas proyecciones de rocas. Y eso tampoco es bueno porque podría dañar equipos o hasta el personal que está trabajando en esa faena. Y así que el electrónico tiene muchas ventajas sobre los demás, pero la desventaja que tiene siempre es como la inversión. ¿M? Cuestan aproximadamente 4 o 5 veces lo que puede llegar a costar un sistema no eléctrico, ¿ya? Y con respecto al eléctrico, pueden costar 2 veces a 3 veces más. Y con respecto a un sistema a fuego, bueno, ahí pueden ser 40 o 50 veces el valor. Pero se justifica porque mejora mucho los procesos tanto de mina como de planta, el utilizar detonadores electrónicos. Así que, bueno, eso respecto a los detonadores o sistemas de iniciación que vamos a estar ocupando en minería. Ya, bueno, nos faltan ver algunos puntos relacionados con las mediciones de los bancos o la forma de construir los bancos, ya que con eso vamos a estar trabajando la próxima semana, pero en temas de productos, explosivos y sistema de iniciación ya estamos ok. Profe, ¿la prueba cuándo es?